En Argentina no se avanza mucho en cuestiones del uso del genoma humano. Sí se está trabajando en el tema de terapia génica y la clonación para tratar de dar solución a enfermedades como la diabetes, el mal de Parkinson, pero está en una etapa bastante temprana de investigación y desarrollo. El descubrimiento de la secuencia del genoma humano revolucionó el campo de la ciencia en los últimos años. Dialogamos con investigadores sobre su importancia, sus usos y la situación de Argentina frente a un proyecto tan importante como el del genoma humano. Todos estos grandes descubrimientos van a tener proyección a largo plazo, ya que se encuentran en fase experimental. Lo que hasta ahora se conoce es la secuencia del ADN o la sucesión de letras que conforman la palabra o el alfabeto. Para tomar conciencia en realidad de lo que implica este gran avance científico, conviene quizás repasar o tener claro lo que es el genoma. El genoma es la información que está contenida en el núcleo de la célula y de alguna forma está dando las instrucciones de cómo se va a hacer un organismo y cómo se va a mantener. Y esa información se tiene que transmitir de generación en generación. Sería como un manual. Pero en el caso del genoma, es un manual que no está escrito en papel, sino en un lenguaje químico, en la molécula del ADN. Esta molécula de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, se forma por la unión de moléculas conocidas como bases, que son 4, que serían las equivalentes a las letras de nuestro alfabeto. Así como las letras se combinan para formar las palabras, las bases en el ADN se combinan para formar los genes. O sea que los genes serían el equivalente de las palabras. A su vez, estos genes se asocian y forman lo que se conocen como cromosomas, ¿sí? Son estructuras muy compactas que permiten de alguna forma ubicar toda esa información en el núcleo de una célula que es tan pequeño. Esos cromosomas, el equivalente al lenguaje escrito, serían los capítulos de un libro. Entonces, en nuestro caso, el genoma humano sería un manual que está escrito en 46 capítulos. Serían 46 los cromosomas totales, que se conocen como 23 pares, que están presentes en las células de nuestro cuerpo, excepto en la de la línea germinal. El proyecto del genoma humano lo que intenta es lograr descodificar la información que está contenida dentro del genoma. En este caso se trata de la especie humana. Ya se conoce la información del genoma de otros animales, algunos invertebrados y otras bacterias. Una de las proyecciones más importantes del descubrimiento, del secuenciamiento de este genoma humano, tiene su aplicación en el área de la medicina, esencialmente en lo que sería el diagnóstico y prevención de enfermedades, en el seguimiento o en el curso de una determinada enfermedad y además, sobre todo, en el tratamiento de esas enfermedades. Los investigadores, hasta el momento, siempre han estado tratando de encontrar causas externas o ajenas al organismo como productoras de enfermedades, como por ejemplo una bacteria o un virus. Pero en los últimos años se ha descubierto que muchas veces una enfermedad está originada por defectos propios en el genoma, es decir, por alteraciones que se producen a nivel de los genes. Que quizás muchas veces estos genes se despiertan tempranamente, entonces la enfermedad comienza con un desarrollo temprano, o sea, en las primeras etapas de la vida de un individuo, y muchas veces ese gen se despierta, en etapas posteriores, es decir, en la vida adulta. Siempre con alguna causa, que desencadene la expresión de ese gen determinado. Uno de los problemas del proyecto Genoma Humano es el que tiene que ver con quién es el propietario de esta información. Las empresas farmacéuticas son las más interesadas en esa secuencia debido a que son el blanco de drogas y también permiten desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades. Con respecto a la legislación, en realidad se ha llegado a una convención de que la información genética del genoma es pública, o sea, cualquier científico tiene acceso a esa base de datos. Lo que el inconveniente es qué uso se le dé a esa información. Y justamente el tema de la clonación, el tema de terapia génica, ya está regulado por una legislación que es particular para cada país y que en definitiva hay cierta convención o unanimidad en el tratamiento de esos temas mundialmente hablando, ¿sí? Algunos países están mucho más avanzados que otros. Por supuesto que si bien lo del genoma es un avance científico muy importante, interpretar esa información es lo que va a llevar mucho tiempo y sin duda hay países que lo van a poder hacer o desarrollar mucho antes que otros y que quizás sea un tema también importante
recordar que no solamente somos genes, como si tomamos en cuenta la secuencia del chimpancé con el humano, que hay una homología, una similitud en el 98% de las secuencias, y es fácil saber que un chimpancé y una persona son bastante diferentes. Entonces, bueno, es muy importante esto del genoma humano, pero no dejar de lado también de que hay toda una interacción entre las secuencias génicas y el ambiente que determinan el desarrollo y el mantenimiento de una persona, ¿sí? Acá hay que observar que hay un gran poder en manos del hombre. El problema es que el hombre puede usar bien ese poder tecnológico o puede usarlo mal. Por eso hay un principio en la ética o de la bioética que dice que no todo lo técnicamente posible es éticamente viable. La clonación en la actualidad es el centro de atención de científicos de todo el mundo. Es por eso que dialogamos con la doctora María Eugenia Mónaco. ¿De qué manera se relaciona la genética del desarrollo con la clonación? Bueno, la clonación es un fenómeno que está en boga actualmente, pero en realidad ha existido desde siempre en la naturaleza. La palabra clon deriva tiene una raíz griega que significa rama, retoño o brote. Todos nosotros hemos estado en contacto alguna vez con un fenómeno de clonación. Como por ejemplo, si nosotros tomamos una planta, de esa planta tomamos 2 gajitos y los plantamos, tanto la planta original como las 2 hijas tienen una constitución genética idéntica. ¿Y qué es a lo que se refiere la definición científica de clon? Un clon va a ser un conjunto de individuos que van a derivar de un solo padre y que tienen una constitución genética idéntica. Entonces, en la naturaleza, como yo les decía, desde siempre ha existido la clonación. En el caso de los animales, el ejemplo más claro, más común de clonación es el caso de los gemelos monocigóticos o univitelinos. En este caso, en los estadios muy tempranos del desarrollo de este embrión se separa y forma 2 individuos independientes pero genéticamente idénticos. ¿Por qué entonces la clonación ha tomado tanta importancia en los últimos años? Porque ya vimos que en la naturaleza hay muchos ejemplos en los que se da el fenómeno de clonación, pero lo que ha marcado un hito dentro de la historia de la ciencia es que en el laboratorio se han obtenido clones artificiales, es decir, clones obtenidos en el laboratorio experimentalmente. A pesar, ¿no es cierto?, que ya en la década del 60 ya se habían clonado algunas especies de anfibios como el Xenopus levis o la rana pipiens, el hecho que ha marcado un hito es el nacimiento de la oveja Dolly. La oveja Dolly es el primer mamífero que ha sido clonado en un laboratorio.